Tinnitus o zumbido de oídos. Origen biológico emocional. Es una enfermedad caracterizada por escuchar ruidos en los oídos cuando no hay una fuente externa. La medicina convencional no conoce con seguridad el origen de este trastorno. Conflicto biológico emocional de no querer escuchar o no poder creer una información que se recibe. Ejemplos: una mala noticia o algo que no se puede aceptar o admitir, o una información desagradable o sonido fuerte o agudo. Debemos identificar el conflicto biológico y los raíles correspondientes con la siguiente pregunta: ¿qué pasó 24 horas antes de la aparición de los primeros síntomas? Durante la fase activa se presentará el zumbido de oídos, y si el conflicto dura mucho tiempo, habrá una caída progresiva en la capacidad auditiva. Fase de reparación. Si el conflicto se resuelve, habrá una disminución de la capacidad auditiva y un aumento temporal en la intensidad del tinnitus. En esta fase puede haber náuseas, aturdimiento y a veces vómito. Una vez finalizada esta fase, hay disminución progresiva de los zumbidos y retorno a la capacidad auditiva normal. Ejemplo: mujer con zumbido de oído izquierdo. Esa semana vivió el conflicto biológico mientras hablaba por teléfono con su hermana. En cierto momento, la conversación se tornó dramática e inesperada y no podía creer lo que su hermana le decía. Mediante acompañamiento, logró identificar el conflicto biológico y a los pocos días desaparece el tinnitus. Otro ejemplo: una mujer que tiene que escuchar constantemente los reclamos de su marido sobre un mismo tema. Al no poder resolver la situación, vive un conflicto biológico de no querer escuchar los reclamos del marido. Cada vez que oye al marido o se toca el tema objeto del reproche, o él usa un tono de voz similar al momento del conflicto original, la mujer sufre una nueva recaída con zumbido de oídos. Desafortunadamente, no todos pueden resolver el conflicto, ya que el estímulo o la situación externa se mantienen constantes, con lo cual el síntoma se ve reestimulado permanentemente. Debemos entender que la naturaleza es sabia, no se equivoca. La enfermedad no es un error de la naturaleza. Siempre es la solución a un conflicto biológico emocional. Si tienes una enfermedad, antes viviste una situación dramática, inesperada y en soledad. No me creas, compruébalo tú mismo.